Bienvenido a su canal Unisofi. Como siempre está con nosotros el doctor Luis Ponce de León Armenta, estudioso de mucho tiempo del derecho. Y recuerdo, por si alguien no ha visto estos programas, el doctor está haciendo un análisis de la situación de México y en base a sus estudios está proponiendo ciertas reformas que considera pertinentes a nuestra constitución política con el ánimo de mejorar. Está haciendo una propuesta que está abierta también a sugerencias, a mejoras, pero es una propuesta que ha hecho en base a sus estudios de derecho durante largos años. Doctor, bienvenido. Ahora nos va a hablar sobre propuestas de reforma al Poder Judicial, su problemática. Muchas gracias, doctor. Así es, pues empezamos precisamente en esta serie con la violación generalizada de los derechos humanos y dimos soluciones. Después vimos el problema del sistema político electoral y dimos soluciones. Luego entramos a las estructuras del Estado mexicano y dentro de las estructuras del Estado mexicano ya analizamos en el video anterior el poder legislativo y las soluciones para que el poder legislativo realmente cumpla con el mandato del pueblo. Y ahora vamos a referirnos al poder judicial. ¿Cuáles son los graves problemas que tenemos en el poder judicial? Bueno, pues desafortunadamente la Administración de Justicia y Seguridad Jurídica constituye un problema fuerte en el país. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a la inercia de juicios demasiado largos, de desatención por parte de los juzgadores, irresponsabilidades por parte de los juzgadores, y no hay mecanismos prácticos para que el pueblo de México pues haga saber de que un juzgador no está cumpliendo con su responsabilidad. Tenemos como mecanismo práctico el Consejo de la Judicatura Federal, pero no funciona. Y ya ven que fue muy desafortunado que precisamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia se haya convertido en presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Qué estamos proponiendo para superar estos problemas? Pues precisamente transformar el Consejo de la Judicatura en un consejo de administración y autoevaluación. Y aquí en la autoevaluación debe participar el pueblo de México. Hay ocasiones y veces en que los jueces menos objetivos son los que tienen promociones y son ascendidos de jueces a magistrados y después de magistrados a ministros de la Corte. Excepcionalmente porque ya ven que estamos improvisando muchos ministros que no tienen experiencia en la judicatura. Entonces... Ni conocimientos, doctor. Conocimientos. Entonces ni siquiera del derecho. Así va. Entonces es muy importante que logremos una transformación clara y precisa desde el nombramiento de jueces, magistrados, juzgadores y todo servidor jurisdiccional. Y dentro de ese nombramiento están los ministros de la Corte. Ahí también nos surge transformar la forma de nombramiento, porque los nombramientos que se hacen en estos momentos son nombramientos que identifican al ministro con el Ejecutivo en turno, porque pues el Ejecutivo es el que determina finalmente, el que manda las ternas al Senado, y el que determina finalmente quién y quiénes. Y por eso ha habido tanta improvisación y tantos ministros que no tienen experiencia ni conocimiento. Bueno, entonces, ¿qué proponemos? Nosotros proponemos que se designen mediante convocatoria pública a los mejores juristas de México, con requisitos muy rigurosos para que el universo de excelencia sea limitado, que no todo el mundo pueda participar en el proceso, o sea, solamente los que tengan el mérito suficiente para participar en un proceso. Y entonces, esta convocatoria pública va
direccionada a todo el país, pero especialmente a facultades de Derecho, a colegios de doctores en Derecho, colegios de doctores en Derecho igual, colegios de licenciados en Derecho, especialistas, maestros en Derecho, universidades, para las propuestas correspondientes que sean propuestos por organizaciones. Una vez que se logre un universo de excelencia con los mejores perfiles, en una segunda etapa de designación debe participar el fedatario público por el sistema de insaculación calificada. Logramos dos objetivos. Primero, los mejores juristas, nada improvisados. Y dos, con absoluta independencia, porque esos mejores juristas van a ser insaculados. Por eso se llama insaculación calificada, porque primero se califican a través de una convocatoria pública. Desde luego, no compartimos la idea que se expresó con anterioridad cuando se quiso reformar el Poder Judicial de votación, y menos con una votación direccionada. Decir que tal poder va a decir cuáles, otro poder cuáles. Pues el poder legislativo, el poder judicial. Eso es lo peor que puede hacer. Los poderes, estamos cometiendo los mandatos en partidos políticos. Fíjese, doctor, una pregunta, un comentario, ahorita me acordé, perdón que lo interrumpa, Sí. doctor. Algunos amigos, hace ya mucho tiempo, algunos trató de llegar a ser consejero, otro trató de llegar a ser ministro, varios, y me comentaron al final de cuentas, bueno, en consejeros iban calificando y a la última etapa se paraba todo. De ministros casi imposible, y me platicaban, alguno de ellos ya falleció, por cierto. Lastimosamente falleció, que colaboró aquí en el programa, también estuvo aquí en el programa. Me platicó alguna cuestión, dice, ¿sabes cómo es de esto? Dice, esto de ser político es inmensamente político. Hay muchos intereses, muchos grupos, y nadie puede llegar si no está apoyado por ciertos grupos poderosos. Es imposible, me dijo. Y fue de consejero, y luego otros que trataron de llegar a ministro. No, esto es político, no se puede de otra manera. No, y la tarea es esencialmente técnica. Me imagino, por ejemplo, el caso de una persona muy calificada. Las personas calificadas no van a andar buscando un voto. La persona calificada, pues hasta vergüenza le va a dar andar diciendo, ay, vota por mí para que yo sea. Las personas calificadas valen por sí mismos y hay que, desde luego, deben ser propuestas. En cambio, los descalificados y las descalificadas van haciendo grilla en los partidos políticos y todo para que sean designados. Entonces, muy lamentable. La única manera en que yo podría aceptar la votación es a través de este mismo sistema que les digo, que estoy proponiendo, pero en la segunda fase, en lugar de fedatario público, insacule, la votación es la única forma en que podría darse la insaculación calificada. Primero, crear un universo de excelencia. Y luego de excelencia, una vez que se tenga la excelencia, bueno, pues puede ser la votación. Pero yo propongo que sea por insaculación calificada porque es más sencilla, menos problemas y menos política y más técnica, porque garantizamos previamente la preparación, porque sería un universo de excelencia, los mejores perfiles. Y luego garantizamos la independencia, porque en votación, aunque sea la votación que yo pudiera aceptar, también desafortunadamente habría una situación política clave, porque los que entran en circulación calificada andarían haciendo promociones y todo eso, con un desgaste tremendo. Entonces, pues de plano, este sistema que propongo es, desde mi humilde punto de vista, es el mejor sistema para seleccionar cuando se trate de actividades técnicas. Luego, integrar el Poder Judicial, integrar todos los tribunales dispersos.
Es Es importantísimo. necesario integrar todos los dispersos y crear nuevos tribunales. Por ejemplo, hay que crear los tribunales de responsabilidades en el servicio público, en lugar del Consejo de la Judicatura, que no sirve para nada. ¿Para qué? Para que todos los juzgadores estén sujetos a la acción del pueblo. Si el pueblo sabe, tiene claro que un juzgador, llámese juez, ministro, magistrado, está realizando actividades, está incurriendo en parcialidad, en la parcialidad, está violando la Constitución en sus sentencias de manera sistemática, pues tiene la acción a los que puede recurrir a los tribunales de responsables en el servicio público y no al Consejo de la Judicatura, que pues se protegen a sí mismo y siendo presidente, el mismo presidente de la Suprema Corte, pues es una autoprotección. Entonces no ha funcionado el Consejo de la Judicatura, no hay disciplina, mentiras. Pero además, el Consejo de la Judicatura excluye esa disciplina a la Suprema Corte. Fíjense nomás qué disparate tan grande cometieron los legisladores al decir, para descongestionar al Poder Judicial de la cuestión administrativa se crea un Consejo de la Judicatura. Pues ¿cómo van a descongestionarlo cuando se llevan al propio presidente de la Suprema Corte, se lo llevan como presidente del Consejo de la Judicatura? Pues eso realmente, pues No es en todo posible. el mundo es realmente una decisión irresponsable. Irresponsable, no ha funcionado. Y luego el problema es que todo el mundo copió este esquema, es decir, todos los estados copiaron este sistema equivocado totalmente. Creo que salvo Zacatecas, pero todos los estados tienen consejos de la judicatura y todos, su presidente del Tribunal Superior de Justicia lo convirtieron en presidente del Consejo de la Judicatura. Pues así no se vale. Esto es importante. Y luego, es necesario modificar la legislación procesal. La legislación procesal tiene muchas trabas procesales que provocan, que promueven la verdad formal, pero no la verdad formal. Entonces, por eso, pues hay mucha desconfianza en el Poder Judicial, en los poderes judiciales de todo el país. Hay excepciones, Mucho, ¿no? pero ese problema generalizado y luego los asuntos que duran eternidades. Teníamos esperanza, nosotros propusimos la reforma la reforma de los tribunales del trabajo, es decir, nosotros propusimos que las juntas de conciliación se convirtieran en tribunales y pasaran al Poder Judicial. Se logró el paso, efectivamente, nuestra propuesta tuvo éxito, pero ¿qué pasó? Si revisamos un poquito esa transformación que hubo, pues, pues las expectativas que teníamos todos con esa transformación, pues se van cayendo poco a poco porque sigue la corrupción en los nuevos tribunales del trabajo. Siguen participando en los mismos despachos de abogados corruptos. Son una serie de despachos en todos lados, ¿verdad? Del Sí, civil, sí, sí, penal, los sí. grandes asuntos, Abogados sí, nada corruptos más ya de están todas las áreas, en todas las áreas, ¿verdad? en todas las áreas. Pero en materia laboral, pues se Sí, acostumbraron a la corrupción tradicionalmente de así las ha sido. juntas. Y son los mismos abogados corruptos que están participando. No prepararon a la gente. Los centros de conciliación, hay personas no preparadas que no deben de permitir que entren los abogados. Los abogados, pues no les interesa la conciliación, entre menos se concilien, más dinero van a ganar. Hay un interés personal del abogado para que no se concilien las partes. Y entonces dejan pasar a los abogados. Solamente un caso en que deberían de dejar pasar al abogado es cuando se trate de una empresa en la que el apoderado sea abogado. Si el apoderado es abogado, entonces pues debe permitir también que entre un abogado para defender al trabajador. Solo en ese caso, pero
de manera indiscriminada lo permiten. Luego están haciendo un trabajo mal porque echan para afuera de la conciliación a la parte patronal y se quedan trabajando con el trabajador. Estos conciliadores están realmente pisoteando la nueva reforma. Luego los jueces están retrasando tremendamente los procesos. Los procesos están durando demasiado. Hay realmente avisos de rescisión desde el mes de enero, que hasta ahorita yo tengo información de que no le han dado el trámite. Imagínense, estamos ya en septiembre. Sigue lo mismo, se puede decir, nada más con otro nombre. Hay demandas y contestación de demandas desde mayo. Y ahorita no hay ningún acuerdo sobre la contestación de demandas No, desde los mayo. abogados Entonces, sobre todo aquí en la Ciudad de México, estoy hablando de aquí en la Ciudad de México, no sé cómo está en otras ciudades. Puedo hablar de la Ciudad de México y puedo hablar del Estado de México, porque precisamente pues ha habido, tengo observaciones en esos tribunales que se abrieron del trabajo. Entonces, es necesario integrarlos, pero integrarlos con una reforma fundamental de confianza del pueblo. Aquí al pueblo se le ha limitado en cuanto a su derecho a la justicia y a la seguridad jurídica. Eso es un problema muy grave en el país. Todo el pueblo quiere justicia, quiere seguridad jurídica y no se le está otorgando adecuadamente, y menos en tiempo. Los juicios duran tremendamente mucho y debo señalar algo muy importante. No están los tribunales en el país, no están respaldados por el Estado mexicano. El Estado mexicano no le está dotando de los recursos que necesita el Poder Judicial para desarrollar sus actividades. Tenemos en los tribunales del trabajo una gran cantidad de personas que no están cobrando y que están realizando prácticas profesionales. ¿Por qué? Porque no hay recursos o le han limitado los recursos. Sucede lo mismo con la Procuración de Justicia Penal. Tenemos el caso de que está sobrecargado. Todo está Los así, ¿verdad? investigadores pues nomás están recogiendo las denuncias y las querellas, pero no hay personal para estar investigando y para poderle darle trámite a tantos conflictos que se generan y que la población está ávida de tener realmente procuradurías, fiscalías a la altura de los tiempos. Se está rebasando totalmente, son instituciones totalmente rebasadas. Proponemos entonces un código procesal general, supletorio de todas las materias, sencillo, de fácil acceso para los demandantes de justicia, para el pueblo de México que está ávido de justicia y que no tiene los elementos necesarios para lograrlo. ¿Por qué? Porque tenemos una clase política irresponsable y un sistema político electoral que ha generado esa clase política irresponsable, que no les interesa el pueblo, que están preocupados en sus ascensos políticos, en sus compromisos políticos, con dinero tuyo y mío, con dinero de quienes nos escuchan, simplemente para mantenerse en el poder, pero no resuelven problemas. El pueblo de México les paga para resolver problemas y no han resuelto problemas. Entonces, la designación de los ministros, la creación de un código procesal general sencillo, es urgente. Luego, la autoevaluación para las promociones correspondientes. Hay que promover a los juzgadores responsables y hay que darle acceso a las personas que quieran integrarse al Poder Judicial preparadas. Eso es lo que es urgente y no seguir con tantas improvisaciones y tantos amigos de los amigos y tantos familiares de los jueces y magistrados y
tanto autoritarismo dentro del Poder Judicial, porque tienen facultades absolutas para designar y pedir la renuncia a quienes pues no les tienen la suficiente confianza como para ocultar sus malas actuaciones. Entonces, sí compartimos la idea urgente de una reforma del Poder Judicial. Sí la compartimos, pero no como están diciendo algunos por ahí, algunos políticos, de una manera irresponsable. Por favor, si me escuchan, los diputados, los senadores, que les caiga el saco, escuchen, por favor. Sí es urgente una reforma, pero no una reforma sobre el criterio de un solo sector. Señores diputados y senadores, escuchen al pueblo en general. Sean, por favor, tolerantes, abiertos, incluyentes de todas las propuestas que hay. No se cierren, por favor. Es desastroso. En lo anterior se cerraron unos y otros y no permitieron una reforma. ¿Por qué? Por las irresponsabilidades que había. Había muchos rubros muy importantes en la reforma que se ventiló hace unos meses. Sí, había rubros muy importantes, pero de manera lastimosa incluyeron rubros totalmente fuera de orden, como eso de que por votación, pero la votación sobre determinadas personas vinculadas a la mafia en el poder, porque mafia en el poder son los partidos que se mantienen de manera irresponsable y no dan oportunidad a que otros partidos se funden. Ahorita, ¿quién puede fundar un partido? El pueblo pobre no puede. Y ustedes, diputados y senadores, aprobaron esa legislación. El pueblo pobre no va a poder fundar un partido. Así vamos. Entonces, hay muchas cosas, hay muchos aspectos que podemos nosotros ver desde la reforma del Poder Judicial, pero la más importante es regresar al pueblo su facultad de solicitar justicia y seguridad jurídica, la facultad del pueblo de defenderse contra la delincuencia, la facultad del pueblo de vivir en un contexto de justicia y seguridad jurídica, lo que no tenemos en estos momentos las y los mexicanos. Muchas gracias. Doctor, bueno, no, muchísimas gracias. Dice que quedarán tales varias preguntas por hacer, que probablemente si usted gusta lo hacemos en otro programa. Por ejemplo, voy a preguntarle de una vez, nada más una sola cosa, doctor, si me lo permite. Claro, las que Por sean. ejemplo, por el tiempo, ¿qué sucedería para evitar, por ejemplo, ya que estén propuestos por varias instituciones y circulación calificada, sugiere usted, por ejemplo, que a estas personas se les pueda impugnar, eso sí que quede a la vista de todo el mundo quiénes son los candidatos, para que no suceda lo que ha pasado, que por ejemplo incluso plagiados de tesis lleguen a ministros de la Corte? ¿Usted lo considera que sería idóneo por ahí? ¿O gente que esté relacionada con la delincuencia organizada, cosas de ese tipo? Es importante, y la propuesta que yo hago, nada más que lo hago yo, la hago de forma general, pero ya específicamente la propuesta que yo hago es que en el proceso de convocatoria pública el pueblo tenga la posibilidad de impugnar, de señalar. Si el pueblo se tiene que dar ya cuando se publique la lista de quienes pasaron los requisitos correspondientes, cumplieron los requisitos. Entonces se publica y en la publicación se abre un proceso para el pueblo de México para que si tiene posibilidad de cuestionar a algunos, pues los cuestione. Eso es importante. Y luego ya viene, una vez que ya pasó ese proceso de cuestionamiento, primero tener un universo de excelencia, después los cuestionamientos que correspondan, después de esos cuestionamientos, entonces ya se abre la segunda etapa,
de insaculación calificada. Pues muchas gracias, doctor. Gracias, perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias y pues nos vemos en el próximo programa. Con el gusto de Gracias. saludarte. Saludos a todos, suscríbanse al todos canal, y denle la todas. manita, campanita si así lo tienen a bien y nos vemos la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego.